Muchas gracias a The Wilson Center y el Justice Institute que nos ha dado esta oportunidad de plantear este debate que de alguna manera la idea es que es un debate que tiene que irse también democratizando y que tenga que, no solo a nivel internacional, sino nacional, en otros ámbitos, tiene que empezar a darse. Yo le voy a dar un enfoque ya más de una perspectiva de política pública en el marco de lo que ha sido el proceso de implementación del sistema penal acusatorio en México. Ustedes saben que en el año 2008 se dio una reforma que ha tenido ya, vamos para 9 años, ya se cumplieron los 8 años como meta constitucional para la implementación de esta reforma en México, pero la idea que tenemos es que ha pasado. Ay, perdón. ¿Qué ha pasado? Ya, gracias. ¿Qué ha pasado en este proceso? Y es uno de los aspectos que nosotros desde el Centro de Investigación para el Desarrollo hemos estado realizando en los últimos 4 años, un seguimiento sistemático de lo que de alguna manera ha sido la implementación de este proceso y ahora desde hace un año todo lo que implica la operación en términos de una plena vigencia del mismo a nivel de todo el país. En ese sentido, desde hace 10 años en México se está dando una transición institucional en el sector de seguridad y justicia. Y como les decía, en el 2008 se dio esta reforma, pero se han dado otras reformas en los últimos años. Durante esos 8 años de la implementación se empezaron a dar otras reformas, como por ejemplo esta reforma política donde se insertó el tema de cómo generarle, pasar la Procuraduría a Fiscalía, pero se dio en un contexto más de reforma política que de lo que fue la reforma procesal penal que se estableció en el año 2008. ¿Qué le quiero significar con esto? Que en este proceso de transición institucional se nos han planteado diferentes reformas, ¿no? Como por ejemplo también el Sistema Nacional Anticorrupción, donde no es una reforma integral y sistémica, sino que estamos viendo como un rompecabezas donde hay piezas aisladas en toma de decisiones desde la autoridad, donde no tenemos como una visión completa e integral. Es ahí donde, por ejemplo, se le ha dado un enfoque al tema de cómo pasar la Procuración de Justicia o la Procuraduría a Fiscalía General, más desde un punto de vista político, pero de alguna manera nuestro énfasis aquí es ver cómo ha funcionado desde el punto de vista técnico y cómo lograr balancear un enfoque, una perspectiva política del debate, de la autonomía y de la independencia de esta Fiscalía General versus lo que sería bajar esa autonomía, vamos a decir, política en ese debate hacia lo que sería inclusive la independencia técnica del operador en su proceso de persecución penal. Es ahí donde nosotros pensamos que la transición de la Fiscalía debe de asegurar que esta autonomía, esta independencia debe también ir hacia lo que sería un fortalecimiento institucional en términos de las capacidades de investigación criminal y más cuando estamos hablando de la Fiscalía General de la República, donde donde tenemos los tipos penales, donde implicaría mayor complejidad y mayor capacidades de investigación en ese sentido. Y es aquí donde pensamos que en el debate público deben de insertarse otros elementos, como por ejemplo todo el tema del diseño institucional, lo que sería el marco regulatorio y algo muy importante que son las estrategias para lograr transitar de esta Procuraduría General de la República a Fiscalía General, que es ahí donde está todo el planteamiento de lo que es o lo que significa la definición de una política criminal, lo que sería el servicio profesional de carrera e inclusive un tema fundamental dentro de esa transición que es cómo garantizar la liquidación de casos que vienen acumulados, ¿no? Desde hace mucho, inclusive desde lo que sería el sistema inquisitivo, pasando con el acusatorio. Entonces, ¿qué hacer con esos casos que está llevando la Procuraduría General de la República y que de alguna manera no se dé un efecto y de percepción de impunidad en ese proceso? Más cuando estamos hablando de casos emblemáticos, tanto de violación de derechos humanos como de corrupción. Entonces, es un tema bastante álgido. Y un aspecto importante dentro de esta transición institucional es que nosotros también tomamos los insumos que la propia institución, la propia PGR, en este año, en febrero del 2017, entregó
al Congreso un diagnóstico institucional donde ellos mismos reconocen que no tienen las capacidades para ni siquiera responder a lo que serían los mínimos estándares que requiere el sistema penal acusatorio. Entonces, para nosotros es una evidencia muy importante. En este sentido, un poco seguir trabajando ciertos datos. Básicamente nosotros dividimos como elementos que nos pueden evidenciar qué es lo que está pasando dentro de esta Procuraduría General de la República en dos aspectos. Uno, todo lo que nos indica los altos índices de criminalidad, violaciones graves de derechos humanos, corrupción e impunidad. Ya Gustavo y Ana Lorena nos han estado dando referencias en esto, pero solamente quiero algunos datos indicativos, ¿no? Que nos puede dar algunos elementos. Uno de los altos niveles de criminalidad, según la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública que realiza el Instituto de Estadística de México, señala que en el año 2017, la ENVIPE, que es los datos del año 2016, se establecieron que se han cometido 37.000 delitos por cada 100.000 habitantes. Eso nos da una idea de la complejidad en términos de índices delictivos que tiene el país, inclusive en delincuencia organizada, que impacta paralelamente y en forma coyuntural a la población en general. El tema, algo importante, de que tenemos una cifra negra del 93%, ¿no? Según esta misma encuesta a nivel nacional, es decir, no se está denunciando, ¿no? Y esto nos refleja que solo el 6%, vamos a decirlo así de esa manera, llega a entrar al procesamiento dentro de estas instituciones. Y es aquí donde nos llama mucho la atención, porque ahorita lo vamos a ver, la percepción que se tiene de la Procuraduría General de la República es que es una institución corrupta, lo establece el 61% de las personas encuestadas, y obviamente ya lo señalaban los niveles de impunidad. Igual tenemos este índice que genera la Universidad de las Américas de Puebla, donde establece que estamos en un 69.7%. Esto aunado a lo que se ha llamado que definitivamente, y esto ya no hablando solamente de la Procuraduría, sino todo lo que es el sistema de justicia en el país, y en particular estamos hablando de un sistema de justicia muy ineficaz y victimizante. ¿Qué significa esto? Y esto es un dato muy interesante. Por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, solamente esto es un dato nada más de lo que ha sido el tiempo que tiene operando el sistema penal acusatorio, es decir, desde noviembre del 2014. Ya estamos viendo que de cada 2 carpetas de investigación o cada 2 investigaciones que se inicia, solamente logra determinar una. Eso nos está significando que ya estamos teniendo un nivel de rezago de más del 50%. Estamos hablando solo de la operación del sistema penal acusatorio, sin decir del acumulado que traemos cuando era el sistema inquisitivo. Esto igualmente plantea que señala que casi que el 99% de los casos que llegan a judicializarse es por flagrancia. Eso que nos da a entender que no hay capacidad de investigación. Es decir, primero se detiene y se denuncia, no es al revés. Se detiene y después se investiga, no como debería de ser, se investiga y después se detiene. Entonces, ¿eso qué nos implica? Que lo que llega a judicializarse es porque ya prácticamente tienes el caso resuelto. Pero hay otros datos que inclusive implican que de esos 99% de casos que se judicializan por flagrancia, algunos de ellos, la mayoría, muchos, hay porcentajes importantes que inclusive llegan a juicio oral y son absolutorios, es decir, que no son ni siquiera condenados, ¿no? Entonces ahí también te implica un tema de falta de capacidades, de alta ineficiencia. Y por el otro lado, estas deficiencias se plantean fuertemente en la falta que tiene la Procuraduría General de la República de lograr priorizar los asuntos, es decir, no tiene planes de persecución penal que te ayude de alguna manera a decantar y canalizar los asuntos que le ingresan. ¿Qué nosotros planteamos en este sentido? Que la autonomía y la independencia por sí sola no son garantías, sino que tienen que ir acompañados de elementos como pesos y contrapesos, un tema importante de rediseño institucional
y obviamente modelos de gestión que privilegien los principios del sistema penal acusatorio. Es decir, en ese sentido creo que se tiene que dar una discusión importante donde tener una visión sistémica de seguridad y justicia y que eso después se baje a nivel de esta Fiscalía General y se convierta en planes de persecución y a partir de ahí se defina todo el modelo de investigación que se requiere, es donde está principalmente con lo que sería la discusión del servicio profesional de carrera y por supuesto esquemas permanentes de seguimiento, supervisión y control de la actividad de este funcionamiento a nivel de de la Procuraduría, de la Fiscalía, perdón. Es ahí donde pensamos nosotros que deben de ser, y aquí termino de alguna manera, es cuál es lo que nosotros consideramos como los 4 elementos que se deben de buscar para que esta Fiscalía esté adecuada a operar el sistema penal acusatorio. Y aquí se basa, obviamente, en lo que es la autonomía y la independencia. Es importante porque, de alguna manera, la autonomía evita esta influencia de estas variables externas políticas, que ya lo han señalado Gustavo y Ana, y que de alguna manera le dé independencia operativa y darle esta independencia técnica a la operación como tal, y obviamente algo muy importante, cómo garantizar justicia a las víctimas y lograr presunción de inocencia a imputados. Otro elemento importante dentro de ese modelo es lo que sería cómo se va a estar definiendo esta investigación criminal enmarcado en una política criminal que se basa en una política de persecución penal. Obviamente aquí lo importante es tener y más a nivel de la Fiscalía General, el tema de cómo analizar la macrocriminalidad, todo el tema de las capacidades de investigación para delitos complejos y todo lo que sería lograr optimizar recursos en función de esquemas de priorización y lograr áreas de inteligencia para lograr en el menor tiempo posible resolver. El otro tema fundamental es el servicio profesional de la carrera, y aquí es donde nosotros consideramos el punto de inflexión más importante cuando se pase de Procuraduría General de la República a Fiscalía General, es cómo lograr todo un esquema de estos operadores, cómo certificarlos y cómo hacer una reconversión de los operadores y establecer quiénes sí y quiénes no tienen capacidades para seguir y mantenerse dentro ya de un esquema de fiscalía. Y obviamente, y algo muy importante, es cómo lograr establecer esquemas de operación ágil y eficiente con una evaluación permanente, que aquí fundamentalmente es cómo darle mayor capacidad de resolución a la Procuraduría, y aquí es algo fundamental que suceda. Hay que desarticular todo lo que es la estructura burocrática que tiene actualmente la Procuraduría General de la República. Tenemos efectivamente burocracias tratando de hacer investigación criminal. Y es ahí donde es el gran reto que tenemos. Cómo desmantelar, por ejemplo, estas subprocuradurías como la CEIDO, como la CEIDEF, como todas estas subprocuradurías, y cómo establecer esquemas distintos de cómo la operación se tiene que llevar para poder responder y ser flexible a cómo la delincuencia se va moviendo. A la final, estas estructuras tienen que responder para perseguir delitos. Y entonces, si son esquemas burocratizados, con excesivo formalismo, dentro de un esquema de deformalización que requiere el sistema acusatorio, y a la vez poder responder y lograr efectivamente perseguir y lograr de alguna manera tener el efecto que se requiere en términos de más que todo esta macrocriminalidad, que inclusive es una macrocriminalidad con tal complejidad que inclusive trasciende las fronteras. Entonces es ahí donde tenemos que lograr un esquema mucho más desformalizado, flexible y que responda a las demandas que tenemos de todo lo que sería el contexto de la criminalidad en México y fuera de México. Muchas gracias. Muchas gracias, María.